Juan Álvarez. Nosotros somos el grupo 29 del curso de Epidemiología General. Estamos presentando el momento 3 de este curso llamado Comprender, em, siguiendo el artículo del dengue. Los estudiantes que participamos en el desarrollo fuimos Diego Alejandro González, Dayana Linet Izaquita, Karen Sofía Sosa Pinto, Nancy Geraldine Delgado Rodríguez y Viviana Lizeth Bolívar. Empezamos con el primer punto. En este escogimos o dimos a entender el tipo de metodología o estudio que se utilizó en este artículo y asimismo dimos la definición de este. El tipo de estudio epidemiológico utilizado en esta investigación es un estudio observacional analítico. Esto ya que comparaba la incidencia de las personas expuestas y no expuestas debido a que se analizaban cada una de las personas nuevas que aparecían con esta patología, pues en el caso del dengue, ¿no? Donde se analiza su fisiopatología, su clasificación, sus manifestaciones clínicas, técnicas de detención del virus, del control sanitario en Cuba. Además, se mencionan los resultados de la aplicación de estrategias para eliminar la forma larval y adulta del mosquito Aedes aegypti, los experimentos en la búsqueda de una vacuna contra el dengue y la importancia de la educación sanitaria. Esta fue la conclusión que llegamos y pues dimos a entender que el artículo o investigación científica sobre el dengue se basaba era en un estudio observacional analítico. Gracias. ¿Cómo ocurre la transmisión? El virus del dengue se transmite a los seres humanos por la picadura de un mosquito hembra infectada, principalmente, como dijimos, será Aedes aegypti. Después de que el mosquito pique a una persona infectada, el virus se va a repicar y luego llegará a las glándulas salivales del mosquito. Todo este tiempo que transcurre desde que entra el virus al mosquito hasta que llega a sus glándulas salivales se denomina periodo de incubación extrínseca, que dura entre 8 a 12 días y luego el mosquito se mantiene infectado por todo el resto de su vida. Luego ese mosquito va a infectar a otra persona y en esta va a tardar de 4 a 7 días en verse los síntomas. Este es un periodo de incubación intrínseco, ya que hablamos del paciente. Punto 1.3. Defina cuál es el eslabón de cada cadena epidemiológica. Agente infeccioso. Una gran variedad de agentes infecciosos, desde las partículas virales más sencillas hasta complejos microorganismos multicelulares, pueden producir enfermedades en el hombre. La infección representa la entrada y el desarrollo o multiplicación de un agente infeccioso en el huésped. Un agente infeccioso es todo ser vivo que favorece, desarrolla e inicia el proceso de infección. Entre ellos tenemos los siguientes: bacterias, que pueden causar enfermedades mediante invasión directa a los tejidos o por la formación de toxinas. Virus invaden las células de los tejidos vivos y se multiplican dentro de los mismos. Parásitos se agrupan en dos categorías: A, microscópicos, como los protozoarios; B, macroscópicos, como los metazoarios. Rickettsias se transmiten por lo general por medio de un vector antrópodo. Las características más relevantes de los agentes infecciosos desde el punto de vista epidemiológico. Primero, infectividad, que es la capacidad que tiene un organismo de alojarse en un huésped susceptible, crecer y reproducirse en él, pudiendo o no causar daño o enfermedad. La patogenicidad es la capacidad que tiene un agente de producir enfermedad en el huésped susceptible. Virulencia es la capacidad que tiene un agente infeccioso de producir daño severo o enfermedad grave. Letalidad es la capacidad del agente infeccioso para producir la muerte. El poder antigénico es la capacidad que presenta un agente infeccioso de provocar cierto grado de resistencia específica en el huésped que ha invadido. Y mutación es la característica que tienen algunos agentes causales vivos de cambiar o alterar algunas de sus propiedades y transmitirlas a sucesivas generaciones, conservando la especificidad. Siguiente, reservorio y fuente de infección. Puesto que la vida no puede liberarse más que de otra vida preexistente, es obvio que todos los organismos infecciosos deben, para su perpetuación, disponer de ciertos lugares en los que puedan vivir y multiplicarse. Si no fuese así, se extinguirían. Esos lugares de crecimiento y multiplicación se designan reservorios de infección. ¿Qué es un reservorio? Es donde vive y se multiplica el agente etiológico. Puede ser una persona, un animal, un antrópodo, una planta, el agua o una sustancia orgánica, entre otras. Es decir, el hábitat natural de un agente infeccioso. ¿Qué es la fuente de infección?
Es todo ser vivo que alberga y disemina el agente infeccioso. Se considera así el elemento directamente infectante desde el cual el agente infeccioso pasa a un nuevo huésped susceptible. Generalmente en la cadena epidemiológica de las enfermedades transmitibles, el hombre mismo es su principal fuente de infección, por lo tanto el ser humano constituye así el más importante reservorio de las enfermedades. Sin embargo, no hay que olvidar a los animales, ya que son el segundo grupo de seres vivos que actúan como reservorio de gérmenes capaces de infectar al hombre. Reservorios humanos o fuentes de infección, algunos pueden presentar bajo la forma de un caso clínico, que son aquellas personas que sufren clínicamente la enfermedad con signos y síntomas manifestados, y dos, casos subclínicos, que son aquellos pacientes con síntomas tan vagos e imprecisos que no buscan atención médica. Divulgan libremente, manteniendo contacto con muchas personas, lo que incrementa el riesgo desde el punto de vista epidemiológico. 3. Portador es la persona o animal infectada que alberga un agente infeccioso específico de una enfermedad, sin presentar síntomas clínicos de este y contribuye a fuentes potenciales de infección para el hombre. Generalmente el estado de portador pasa inadvertido y solo puede desinfectarse mediante el diagnóstico microbiológico. Desde el punto de vista epidemiológico, los portadores representan mayor riesgo que los casos clínicos y los subclínicos, ya que la diseminación del agente infeccioso en la comunidad es más factible. La puerta de salida se define como el sitio específico del organismo por donde sale el agente infeccioso de la fuente de infección. La facilidad de salida del agente infeccioso condiciona su capacidad de función y la forma como lo haga determinada la vía de diseminación a utilizar para su llegada al puede ser susceptible. Casi siempre la puerta de salida es única, pero en ocasiones puede ser múltiple, la cual dependerá del agente infeccioso y del sistema inmunológico de la fuente de infección. Por supuesto, cuando hay más de una puerta de salida, los riesgos a la población susceptible son mayores. Las medidas de control que deben ser aplicadas en este caso serán más numerosas y en tal sentido el control será más difícil, aumentando el riesgo. Puede ser permanente e interminente. Dentro de los permanentes se tiene la respiratoria, entre las puertas interminentes se encuentra intestinal, urinaria, mamarias, piel y mucosa. Vías de transmisión. Después que la gente logra salir de la fuente de infección, debe procurarse un medio de vía de transporte que lo traslade a un susceptible que garantice su vida. De acuerdo a la vía seleccionada, la propagación será mayor o menor de extensión a la comunidad. Se puede dividir en dos tipos, la directa y la indirecta. La transmisión directa es el agente pase de una persona a otra sin la intervención de objetos intermediarios. Tal transmisión se da cuando existe un contacto físico directo entre la fuente de infección y el susceptible. La transmisión indirecta es la transmisión de la infección sin la relación cercana entre el reservorio y el susceptible, lo cual requiere 1. Que el organismo infectante sea capaz de sobrevivir cierto periodo de tiempo fuera del cuerpo y 2. Que exista algún vehículo mediante el cual pueda trasladarse de un organismo a otro. Puerta de entrada. Se encuentra la puerta permanente e interminente. Es aquel sitio del susceptible por donde penetra el agente infeccioso. Generalmente coincide con las mismas puertas de salida, respiratoria, digestiva, que la boca, urinaria, piel y mucosas. Es decir, que la entrada puede producirse mediante ingestión, inhalación, inyección percutánea o a través de las mucosas o de la placenta. Y por último encontramos el huésped susceptible. El eslabón final de la cadena de infección epidemiológica es el huésped susceptible, siendo la persona o animal que puede adquirir la enfermedad por no tener resistencia ni inmunidad. La susceptibilidad dependerá de ciertas características del huésped como son la edad, sexo, grupo étnico, herencia, comportamientos culturales, condiciones ambientales y geográficas, la nutrición, el equilibrio hormonal y la presencia de una enfermedad concurrente, inmunidad adquirida. Estos factores contribuyen a la susceptibilidad del huésped frente a la exposición a patógenos específicos y a la respuesta del huésped. 1.4. Identifique cuáles son las medidas o estrategias educativas en la prevención del dengue. La mayoría de las estrategias educativas se han concentrado en elevar los conocimientos de la población sobre dengue y su agente transmisor. Existen principios básicos para lograr el éxito de la batalla contra el dengue. Entre ellos se encuentran la voluntad política, la coordinación intersectorial, la participación de la comunidad y el fortalecimiento de la legislación nacional. Otro punto importante es la educación popular, ya que puede servir en esta lucha que se desarrolla a partir de un pensamiento crítico y creador que promueve a las personas como sujetos sociales. También en esta forma educativa se enfatiza el trabajo de grupo y el desarrollo de redes de apoyo.
Se plantea que la vacuna ideal contra el virus del dengue debe estar dirigida contra la proteína E de cada uno de los 4 serotipos de dengue. Dos de las estrategias empleadas para la eliminación del Aedes son la fumigación y el uso de herbicidas. Educación a la población sobre la prevención, signos y síntomas de la enfermedad. Punto 5. Las cinco medidas de intervención en 2 de los eslabones de la cadena epidemiológica del dengue que nosotros como administradores hemos planteado. Uno de los eslabones es el agente causal. Nosotros proponemos como administradores en salud debemos garantizar vacunación a la población más vulnerable mediante jornadas gratuitas donde promocionemos la salud y la prevención de esta enfermedad, gestionando y garantizando el cubrimiento poblacional. La fumigación es fundamental. Desde nuestro cargo como administradores en salud, debemos gestionar grupos especializados para la realización de este trabajo que sea de manera oportuna y de calidad, teniendo en cuenta que se debe garantizar que las familias tengan un lugar seguro donde se alojen mientras se realizan estas jornadas. Es el mecanismo de transmisión. La educación a la población es fundamental como administradores en salud. Se puede gestionar toldillos para la población vulnerable. De esta manera evitamos contagios masivos. Ante los primeros síntomas reportados en las EPS o puestos de salud, debemos iniciar un seguimiento epidemiológico iniciando a la familia del portador del virus, ya que las personas más susceptibles a esta enfermedad son pacientes inmunosuprimidos. Se debe fortalecer planes de alimentación dado por el gobierno rico en vitaminas para poder enfrentar este terrible virus. Cordial saludo para todos, mi nombre es Dayana Isaquita. Me correspondió el numeral 1.6, que es identificar, según el boletín epidemiológico del 2019, qué departamentos tienen más casos de dengue y dengue grave. Según el boletín epidemiológico del 2019, el departamento con más casos de dengue es el Meta, con un reporte de 12.335 casos, con el 17.4%. Solo en el municipio de Villavicencio se reportaron 5.698 casos. Con respecto al dengue grave, en el municipio de Neiva tiene más frecuencia con 121 casos, que es el 15.8%. En cuanto al departamento de Huila, con 195 casos en total, con un porcentaje de 25.4%. Las causas es que en estos departamentos se presenta un mayor número de casos de dengue porque no hay un control adecuado del mosquito transmisor, especialmente en los colegios, universidades, centros comerciales, conjuntos residenciales, en las diferentes terminales, ya sean aéreas o terrestres, en cárceles, ya que no se realiza un mantenimiento adecuado de los diferentes proveedores de agua como estanques, tanques de reserva, donde se puede acumular el agua. A esto se le debe realizar una limpieza y desinfección muy rigurosa para que no lleguen los mosquitos infectados a esta área. Esta limpieza debe ser en tiempos específicos. También no se realizan jornadas de búsqueda de pacientes que presenten la sintomatología para que puedan ser diagnosticados y tratados y ofrecerles atención requerida, en especial a los niños menores de 5 años, ya que la mayoría de las personas piensan que es una gripa común sin antes realizar un diagnóstico. Pienso que se deberían hacer campañas de prevención con respecto a esta temática, ya que tiene una gran incidencia en estos departamentos por no saber cómo tratar el agua o no tener los conocimientos necesarios. Muchas gracias.